padre era Carlos Díaz Arcocha, que era teniente coronel de infantería y fue también el jefe de la Archancha, el superintendente de la Archancha, que cuando se creó la Archancha, pues él pidió ese destino, que entonces tenían que ser militares los que la dirigieran, y estaba muy ilusionado y entonces lo pidió. Él estaba destinado aquí en el cuartel de San Sebastián hasta que salió esta plaza de la Archancha, y anteriormente había estado destinado en el Sáhara, en el Aaiún, donde estuvimos viviendo hasta el año 75. Era un militar de vocación, una persona que se sentía vasco y español, muy arraigado a su tierra. Mi padre era de Bilbao, toda su familia era de Bilbao. Mi madre es de Madrid, pero su familia también era de Bilbao. Y bueno, era una persona que amaba mucho el País Vasco, ¿no? Sin que eso le supusiera el también sentirse orgulloso de ser español y, como militar y buen profesional que era, cumplir el deber que tenía que cumplir, ¿no? Y cogió la plaza de la Archancha porque estaba muy ilusionado para crear una policía que fuera un poco del pueblo, para el pueblo, como él decía, y entonces él estaba ilusionado con la creación de esta policía, que creía que iba a ser una policía querida por el pueblo. A pesar de que nosotros en verano veníamos 3 meses desde el Sáhara, porque los militares que estaban destinados allí tenían luego 3 meses de vacaciones, por cuestiones un poco de salud mental, porque aquello era un poco duro vivir allí. Aunque todos, yo creo, lo recordamos con mucho cariño, pues porque todos nos conocíamos, el Aaiún era una ciudad muy pequeñita, y venir aquí al País Vasco, lo primero que nos impresionó a todos fue la lluvia, claro, porque nosotros veníamos del desierto, del Sáhara. Y la verdad que como veníamos todos los veranos a Bilbao y teníamos mucha relación con mis abuelos, sus padres, y con la familia, mis tíos de Bilbao, pues yo creo que lo que más nos costó fue adaptarnos, por una parte, al clima y a aquellos años también horrorosos de manifestación, asesinatos. Bueno, era terrible, ¿no? Yo sí que recuerdo que entonces era muy joven, a mis padres yendo a los funerales que entonces se hacían en el hospital militar aquí, bueno, pues por la puerta de atrás, que iban 4 y que venían siempre luego de los funerales, bueno, muy apenados, muy tristes, porque no iba nadie, ¿no? Entonces ETA ya mataba, desgraciadamente, y sí que recuerdo aquella época. La vida familiar era un poco un oasis. Somos 5 hermanos y mis padres. Mi padre tenía mucho sentido del humor, era una persona muy cercana, muy cariñosa, muy culta, y nos contaba muchas historias, leía mucho, le gustaba mucho el cine, y entonces era un oasis, ¿no?, para nosotros la vida en familia. Y le gustaba mucho también hacer excursiones, pues a diferentes partes del País Vasco. Estaba aprendiendo euskera, pero sí que recuerdo aquellos años como mucho cambio de una vida un poco relajada en el Sáhara, en lo que era el Sáhara español, y venir aquí y era pues prácticamente todos los días manifestación, sirenas, asesinatos, etc. Bueno, él yo creo que contaba poco de cómo se sentía, ¿no? Pero es verdad que estaba amenazado desde hacía años. De hecho, teníamos un perro que él a veces sacaba a pasear, y de vez en cuando venían unos policías nacionales a casa, camuflados, porque parecían personas de la calle, digamos, y se lo llevaban. Más de una vez se lo llevaron, pues porque habían detenido algún comando, les había llegado una información que venían a matarle, ¿no? De hecho, en uno de los comandos que detuvieron había fotos de mi padre paseando por el Paseo de los Fueros con el perro, ¿no? Otra vez fuimos a Hendaya, y también mi padre en un momento nos dijo vámonos, y nos montó en el coche al poco de llegar y nos fuimos, ¿no?, porque él sintió que le estaban siguiendo, ¿no? Entonces yo creo que como éramos muy jóvenes, mis hermanos y yo, lo vives, pero con esa especie de protección que te da la juventud, ¿no?, que es que tu cabeza está pues en esos años de salir, amigos, estudios. Yo creo que realmente lo que lo pasaron mal fueron mi padre y mi madre, que mi madre vivía con mucho miedo. Una de mis hermanas vivía ya en Algorta, mi hermano Carlos, que también es ertzaina,
estaba en casa, mis otros 2 hermanos estaban estudiando y yo estaba trabajando. Y yo llegué a casa del trabajo hacia la 1:30, porque el atentado fue sobre las 9:30 más o menos. Y cuando llegué a casa, entré en casa de mis padres y uno de mis hermanos, Luis, estaba llorando, sentado en un sillón, y en ese mismo momento me llamaron por teléfono. Recuerdo que luego me enteré que fue José Mari Calleja, el periodista, fue el que a mí me dio la noticia, ¿no? Diciéndome que mi padre había sufrido un atentado, que le habían puesto un coche bomba y que había fallecido, ¿no? Y después de colgar el teléfono, inmediatamente me llamó mi cuñado, que con mi hermana iban de Bilbao a Vitoria, y me dijo, bueno, ahora van a pasar a buscaros unos policías para traeros a Vitoria. Y así fue un poco. Mi madre ya estaba en Vitoria, mi abuela, la madre de mi padre, también había ido desde Bilbao, y fue un poco todo muy confuso. Y terrible, ¿no? Porque cuando llegamos allí ya estaba nos tuvieron en la Academia de Arcaute un rato hasta que pusieron la capilla ardiente y bueno, ya es cuando ves claramente, desde el principio lo tienes claro, porque yo creo que como has vivido en una sociedad donde los atentados eran lo más frecuente. Recuerdo una persona que me decía que su hijo de 4 años cuando veía una sirena decía, a ver a quién han matado hoy. Entonces yo creo que eso resume muy bien cómo eran aquellos años, ¿no? Pero cuando llegas allí y ya vimos la capilla ardiente con mi padre en el féretro, pues es terrible, ¿no? Es descorazonador y es tristísimo, tristísimo. La respuesta social fue nula, ¿no? Como ejemplo, mi hermano Luis, que estaba estudiando un curso de químicas aquí, los propios compañeros fueron a la facultad porque tenían un examen importante y le pidieron al profesor que anulara la convocatoria, porque mi hermano no iba a poder ir al examen, porque acababan de matar a nuestro padre. Y el profesor les dijo que no era razón suficiente y que la convocatoria se daba por perdida. Algunas personas se acercaron a mis padres, concretamente recuerdo al gobernador militar de San Sebastián, el general Garrido, que luego lo mataron a él, a su esposa y a su hijo de 16 o 17 años, que vino inmediatamente a casa, y sí recuerdo que habló con mi madre y estuvimos hablando un rato con él, algunos vecinos, pero el resto es nada, o sea, nada, nada, nada. Ni en el trabajo, ni el colegio de psicólogos del que yo estaba colegiada desde el año 82, nadie se acercó nunca a nosotros a decirnos, pues lo sentimos y no estamos de acuerdo, nadie. Exceptuando la familia más cercana, algún compañero de mi padre, pocos también, porque como estaba en la Archancha no estaba bien visto, y poco más. Y luego, por ejemplo, pasó un par de años, mi madre, que iba a comprar una pescadería cercana a casa, cuando asesinaban a alguien, pues siempre iba triste. Mi madre es una persona muy tímida y nunca ha dado la nota por nada. Bueno, pues la pescadera, que además era ex compañera de uno de mis hermanos del instituto, le llamó por teléfono a mi madre diciendo que por favor, que cuando fuera, que no se le ocurriera decir nada de qué horror, han matado a alguien, que era lo más que iba a comentar mi madre, porque claro, una de las pescaderas que atendía era de Rey Batasuna y entonces ella no quería líos. Esa era la sociedad, y yo creo que en gran parte todavía lo es. Es decir, ese ostracismo, ese aquí no ha pasado nada, a mí en algún testimonio que he dado alguna persona me ha comentado, vaya show, ¿no? Hablando de vaya show cuando han matado a tu padre, ¿no? O recuerdo una persona del gobierno vasco que dijo, yo también soy víctima porque mi marido se ha muerto ahora de un cáncer. Entonces yo creo que en parte es connivencia, en parte es estupidez, pero yo creo que la gran mayoría de las veces es miedo y como que no va conmigo, ¿no? Te matan a ti, a tu familiar, porque algo habrá hecho, ¿no? O será de ese colectivo de los que algo han hecho y entonces, bueno, pues ya está. Yo creo que sobre todo a nosotros lo que nos salvó del trauma o nos hizo elaborar el trauma y poder salir adelante con nuestras vidas fue sobre todo la fortaleza de mi madre y la fortaleza de mi abuela, que era la madre de mi padre, que era una mujer excepcional donde las haya,
pues muy parecida a mi padre, ¿no? Muy positiva, muy creyente, una persona fuerte, muy cariñosa, muy afectiva y una persona que nos guió a todos, ¿no? Desde luego a los 5 nietos, a los hermanos de mi padre también, y a mi madre también apoyándola, ¿no? Y como teníamos mucha relación con ellos desde que vinimos del Ayun, pues bueno, manteniendo ese contacto familiar y esa unión, ¿no? Fue un gran apoyo para nosotros. Bueno, yo creo que aquí fue como un revulsivo social, ¿no? Cuando nos juntamos varias víctimas y creamos el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, yo creo que nos dio visibilidad, ¿no? Porque hasta ahora tenías una doble victimización, la propia de ser víctima del terrorismo porque habían matado a tu familiar, y luego la victimización secundaria o social de que, bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y la gente cuando te veía por la calle ni te decía nunca nada, ni el más mínimo gesto de compasión y de apoyo, ni de pésame, y bueno, y no se te ocurriera además decir nada, ¿no? Porque entonces es que, claro, es que eres una persona extrema y de planteamientos extremos, y bueno, cuando esto es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que cuando creamos el colectivo, las víctimas se agruparon en colectivos, pues era un poco el visibilizar. Claro, eso no sentó nada bien a gran parte de la sociedad, que lo que quería era pasar página, ¿no? Sobre todo cuando acabó ETA, ¿no? El decir, bueno, aquí no ha pasado nada, ha habido sufrimiento por ambas partes, una cosa que decían muchos los políticos y que todavía dicen, sobre todo aquellos políticos que siempre tuvieron un papel ambivalente con las víctimas, ¿no? Y bueno, y entonces estábamos mal vistas y dábamos mucho la lata, ¿no? Y éramos, bueno, pues muy extremos. A mí me han llegado a decir, pues la representante de las víctimas del terrorismo en el gobierno vasco, que nosotros queríamos venganza, cuando las víctimas lo que buscan es justicia, que no tiene nada que ver con la venganza, ¿no? O que no teníamos, me acuerdo hablando con un asesor de Ibarretxe, que no estaban contentos con lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no hacíamos otra cosa más que pedir memoria, verdad y justicia. O sea, no es que quisiéramos nada más, ¿eh? Y que no estaban contentos con lo que estábamos haciendo, ¿no? Era tal la prepotencia y la connivencia que habían mantenido durante años, que yo creo que no eran conscientes de hasta qué punto las víctimas teníamos voz, ¿no? Y teníamos derecho a pedir memoria, verdad y justicia. Bueno, yo creo que para transmitir un mensaje esperanzador, yo creo que los jóvenes tienen que pensar que ha habido mucho sufrimiento, que nunca estuvo justificado este sufrimiento, nunca, ni por cuestiones políticas ni por cuestiones de ningún tipo, que detrás de cada víctima hay una persona y una familia que ha quedado ya para siempre condenada a una tristeza permanente, ¿no? A pesar de seguir adelante con su vida y reírse y disfrutar de la vida. Pero esa tristeza siempre va a estar ahí. Que hay testimonios de víctimas terribles, todos son horrorosos, pero hay algunos especialmente terribles, y que lo que hay que saber en esta sociedad nuestra, vasca y española, es a tener tolerancia y a escuchar al otro, ¿no? Y esto que ahora tanto se habla de las emociones, de empatizar, pues que hay que empatizar con las víctimas, ¿no? Y dejar aparte todos los posicionamientos políticos de siglas que sean, y tolerar al otro y saber escucharlo, ¿no? Y yo creo que ese mensaje de tolerancia, que desde mi punto de vista todavía en el País Vasco dista mucho de haber impregnado la sociedad, tiene que impregnar la sociedad vasca y la española, porque si no estamos perdidos y condenados a que se repita esto.